Me dices cuando ya, por favor. Ahora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra 9ª sesión del Seminario Permanente Violencia Social y Derechos Humanos. Como cada último martes de mes nos reencontramos en este espacio. El día de hoy tenemos aquí como invitada a la maestra Virginia Carrillo Rodríguez, que va a hacer favor de comentar después de mi presentación. Y bueno, gracias, Laura. Buenas tardes. Y bueno, antes de iniciar, quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y a los que están del otro lado de la pantalla, escuchándonos y con mucha atención. Les recordamos que pueden hacer preguntas al final y acá nos las hacen llegar para que podamos responder a todas sus inquietudes. Y bueno, también aprovecho para agradecer a la maestra Alejandra Valdés Teja, que es nuestra jefa de extensión académica, quien siempre nos apoya en esta área para hacer posible el seminario. Muchas gracias, Ale. Y a María Eugenia Macías, que es la asistente de extensión académica, ahorita no está con nosotros, pero por lo general nos acompaña también. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar para que tengan tiempo de preguntas. Sería bueno que las hicieran al final, pero si quieren que me detengan en algún momento, con mucho gusto puedo detenerme, ¿ok? Primero que nada quisiera hacer una reflexión sobre la fotografía que tengo en la primera, en la portada. A ver, por ahora, perdón, que por ahora en un momento van a poder ver allá en quienes están en redes. Quienes están en redes, ahí está. Y los de acá también. Ahí está. Ahí está la imagen. Ahí está. Gracias, Ale. Muy bien, muchas gracias, Ale. Sí, mencionaba yo que quería hacer una reflexión sobre esa fotografía que presenta un remolino. Y yo lo asocié, por eso la escogí, porque lo asocié con un momento difícil que puede atravesar a alguna persona, ¿no? Con ideación suicida y que siente que no hay otro lado por donde moverse. Entonces el remolino, recuerdo muy bien cuando pasaba por ahí y la lancha hacía su mejor esfuerzo, ¿no? El motor se oía todo lo que daba y finalmente se hizo un poco más a un lado y logró atravesar eso. Entonces, por eso lo puse, ¿no? Pensando en una persona que tenga ideación suicida. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta sesión que se llama Estructuras Sociales y el Suicidio. Pues aquí se enciende la luz. Bueno, estructuras sociales y el suicidio. Mientras vemos esta parte de la pantalla, yo quisiera compartirles que, bueno, ¿cuál es la diferencia en la terminología? A veces la utilizamos de manera inadecuada. El comportamiento suicida, ¿qué incluye esto? La ideación suicida, que es esta parte de los pensamientos sobre la voluntad de quitarse la vida. Incluso empiezan a pensar en las maneras que podrían utilizar, cómo lo harían. Después está la intención suicida, donde ya hay un primer intento o una acción orientada a provocar la propia muerte, sin resultar mortal. Y el suicidio consumado, que es el resultado final, la muerte. Vamos a revisar un poco lo que es el suicidio en la República Mexicana. En la República Mexicana resulta que hago un contraste entre 2010 a 2020 y encontramos que el crecimiento poblacional fue del 12%, mientras que las tasas de suicidio incrementaron en 57%. Cuando veo yo estas cifras, de verdad me alarma y empiezo a ver cuáles fueron las cifras de cada uno de los años, ¿no? Aquí en la parte de abajo pueden ustedes ver del 2010 al 2020 en la República Mexicana en general. Entonces, en 2010 tuvimos 5,012 suicidios, en 2015 6,425 y en el 2020 7,896.
el incremento o disminución porcentual por género en la República Mexicana. Estamos hablando del total. En cuanto a los varones, aumentó en un 57% y en las mujeres en 55%. Es importante mencionar que estamos hablando de porcentajes, porque de repente cuando decimos, híjole, es que es muchísimo, sí, pero si teníamos 2 y aumenta 4, pues está aumentando muchísimo en porcentaje, ¿no? No estoy desestimando las cantidades, que conste, simple y sencillamente que seamos un poco cautos al hablar de los porcentajes y las tasas y la incidencia, ¿no? Ahora, en cuanto a Yucatán, concretamente en nuestro estado, la población, el índice poblacional aumentó en 18% del 2010 al 2020, ¿eh? Acuérdense que es la comparación. Y en suicidios aumentó el 17%. Cuando yo hago el contraste entre la República Mexicana y Yucatán, digo, no, pues Yucatán estamos bien, ¿no? Eso es lo que yo pensé inicialmente. Pero cuando me pongo a ver las cifras ya, el número de suicidios en cada año, me encuentro que en 2010 hubo 209, que fue cuando Yucatán ocupó el primer lugar en el índice de suicidios. En 2015, 189 y en 2020, 246. Yéndonos a lo que son los porcentajes, entonces vemos que en 2010, como les dije, de acuerdo a la tasa, Yucatán ocupó el primer lugar de toda la República Mexicana con un 10.5. En 2020 ocupó el tercer lugar con un 10.2 y en 2015 el quinto lugar con un 8.7. Ahora, si vemos los números, como lo que les estaba diciendo en la transparencia anterior, decíamos que en 2020 hubo 246 suicidios y yo tengo muy presente una investigación que hicieron en la UADY, acá. Se fue la doctora Coronado con algunos de sus estudiantes y estuvieron en el Hospital Orán de 1998 a 2003, recibiendo a todas las personas que entraban por intento de suicidio. Y al final se dieron cuenta que de todos los que ingresaron por intento de suicidio, el 5.7% había muerto. Entonces, cuando hago yo esa proyección y digo, a ver, ok, si en 2020 tuvimos 246 suicidios, podríamos pensar que hubo un aproximado de 4.315 intentos. Es una cantidad enorme, verdaderamente impresionante. Si nos asusta cuando oímos el número de muertes por suicidio, imagínense cuando vemos estas cifras de los intentos. Bien, en cuanto a las cifras de, bueno, entre hombres y mujeres, que aquí no lo alcanzo a ver, ya lo alcanzo a ver, en los varones aumentó un 8% en estos 10 años, mientras que en las mujeres el 62%. Recuerden, es el porcentaje, porque en 2010 tuvimos 37 mujeres fallecidas por suicidio y en el 2020 fueron 60. ¿Ok? Por eso es importante mencionar que uno es el porcentaje y otra es la cifra tal cual. Bueno, entonces, también es muy importante ver los grupos etarios en los que hay una mayor incidencia. Normalmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que a nivel mundial es en los 15 años hasta los 29 años de edad aproximadamente. Ok, sí está bien. Yo, sin embargo, les digo y les recalco un poquito que es importante ver en cada localidad, en cada espacio, porque justamente antes de la comida estábamos con una joven que está trabajando el suicidio en la Ciudad de México y yo le decía que era importante ver las cifras en la Ciudad de México, que pueden ser muy distintas de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Aquí nosotros, por ejemplo, en Yucatán, yo tengo un registro donde las cifras en cuanto a las mujeres es de 20 a los 29 años de edad, mientras que en los hombres es de los 20 a los 34 años de edad. Entonces, sí, las cifras son diferentes.
los grupos etarios en los que hay una mayor incidencia de suicidios aquí en Yucatán son estos que les estoy presentando, en mujeres de 20 a 29 y en varones de 20 a los 34 años de edad. Si nos podemos saber qué hay en esa etapa de la vida es cuando a lo mejor ya quieren independizarse, quieren buscar un trabajo, empezar a ver por su futuro, ¿no? Y de pronto no tienen las herramientas o no encuentran lo que están buscando realmente. Entonces, bueno, esas son las incidencias aquí en Yucatán. Ahora, las tasas de suicidios por cada 100,000 habitantes en los estados de la República Mexicana, porque les dije más o menos cuáles eran los de los diferentes los lugares que ocupó, ¿no? Yucatán en estos 3 años, 2010, 2015 y 2020. Bueno, ahí pueden ver que Yucatán ocupó el primer lugar, como les dije hace un momento, en 2010, el quinto lugar en 2015 y el tercer lugar en 2020. Lamentablemente, las cifras preliminares nos dicen que el año pasado también Yucatán volvió a ocupar el primer lugar en número de suicidios. Ahora bien, vamos a pasar un poco, aquí tenemos a nuestros sociólogos, pero bueno, vamos de un poquito de calma, ya esto seguramente lo saben muy bien, pero quizá los que nos escuchan allá en casa, nada más así como un repaso general, vamos a tomar un poquitito de Pierre Bourdieu así de manera muy general, ¿no? Y hablamos de los agentes. Es el individuo, un actor activo que puede intervenir en las estructuras, en las instituciones, en la sociedad, crear alianzas, en fin, ¿no? Es un agente, puede gestionar. Entonces, participa en estrategias y rupturas y lucha para mantener o acrecentar su capital o sus capitales. Tenemos los campos sociales, que son las estructuras de relaciones entre posiciones en las que se desenvuelven los agentes. Son como, nos decía Bourdieu, ¿no? Como un espacio de juego donde hay que luchar para, bueno, es un espacio de lucha donde se dan los conflictos, la puja por los intereses y, bueno, participar y tener mejores ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una ilustración muy general del campo político, por ejemplo, donde vemos incluidos los partidos, el Estado, el académico, donde se incluyen, pues, la escuela, universidades, etcétera, y el laboral, donde están los campos, perdón, las empresas, fábricas y cualquier tipo de institución donde va uno a trabajar, ¿no? Los niveles de capital del individuo van a transformar estos espacios, ¿no? Estos campos. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es el hábitus y los capitales. Entonces, los hábitos, ¿se acuerdan que es la manera de entender e interpretar el mundo? Cómo pensamos, sentimos, actuamos. Se forma de manera inconsciente y está condicionado por la posición social y tiende a reproducir las condiciones que le dieron existencia. Por otro lado, tenemos los capitales, el económico, el cultural, el capital social, que es la conjunción de estos dos, y el capital simbólico. Entonces, esto solo para ilustrar, bueno, lo que podemos ver aquí más fácilmente, los capitales, ¿no? Los bienes materiales, el dinero, el capital económico, pero no es el único capital, como bien sabemos, tenemos el capital cultural, que es la formación académica, los títulos académicos, y estos forman el capital social. Y por otro lado, el capital simbólico, que es el prestigio y reconocimiento que se adquiere dentro del grupo. Entonces, estos capitales otorgan diferentes niveles de poder dentro de un campo social a cada uno de los agentes. Entonces, esto para ilustrar una investigación que estoy realizando, que inicié hace tiempo, en Tizimín, cuando encuentro yo al hacer un atlas del suicidio aquí en Yucatán, y encuentro que en Tizimín hay números importantes de suicidio. Entonces, yo más que pensar en los suicidios, digo, sí pienso en los números, las cifras, pero pienso en los intentos. Entonces voy a investigar a las escuelas y me encuentro con varios jovencitos. Ahorita les voy a platicar de uno, pero puedo platicarles de otros más. A este joven le vamos a llamar Isidoro, ¿ok? No es el nombre real, por supuesto, pero le vamos a llamar Isidoro aquí. Entonces, durante la preparación de un atlas para el análisis del suicidio en la península de Yucatán,
a finales de 2018, nos percatamos que uno de los 106 municipios de Yucatán, Tizimín, figuraba entre los que tenían mayores índices de autoeliminación, desde luego en contraste con su índice poblacional. Tizimín se encuentra en el noreste del estado de Yucatán, a 160 kilómetros de la ciudad de Mérida. Es el municipio más extenso del litoral del Golfo de México. A partir de la información sobre los altos índices de autoeliminación, decidimos ir a una de las escuelas secundarias públicas de turno vespertino a trabajar con los jóvenes. Así, para sacar una muestra no probabilística por cuotas al azar, se aplicó una entrevista estructurada grupal presencial a 131 jóvenes, poco más de una tercera parte del total de estudiantes, que ascendía a cerca de 370. Nos permitieron trabajar con 3 grupos, uno de cada nivel, esto es 43 de primer grado, 46 de segundo y 42 de tercer nivel. El objetivo principal del instrumento era conocer la percepción de los jóvenes sobre sus relaciones sociales. La entrevista estaba dividida en 3 secciones, la primera relacionada con su entorno, la escuela y su comunidad, la segunda con la familia y la tercera sobre su persona. Al revisar las respuestas de los jóvenes, notamos que algunos de ellos enfrentaban situaciones estresantes en su casa, en la escuela o incluso consigo mismos. A estos les hicimos entrevistas semiestructuradas individuales, donde encontramos que 8 presentaban o habían presentado ideación suicida, lo que equivale a un 6.1 de la población con la que se trabajó. Y 2 más, el 1.5% de la población, habían intentado suicidar, una de ellas hasta en 3 ocasiones. Isidoro, el joven de quien les voy a platicar ahora, es un joven de 15 años que cursaba el 3er grado de secundaria. Su padre había fallecido 3 años atrás, de ahí que vivía con su madre y 11 hermanos. Antes eran 12, pero uno de ellos, bajo el influjo del alcohol, se había suicidado por ahorcamiento a los 24 años. Aclaró que ya antes lo había intentado cuando tenía 22. En aquella ocasión, Isidoro y su hermano de 17 años lo pudieron impedir. Su rostro revela mucha tristeza y frustración. Vivía con su madre, 6 hermanas, 5 hermanos, de los cuales una mujer y un hombre habían sido adoptados. El joven reportó conflictos familiares frecuentes y agregó que su madre, una de sus hermanas y 4 hermanos ingerían bebidas embriagantes y que cuando lo hacían terminaban peleando. Su gesto mostraba mucho enojo. De hecho, en alguna ocasión, bajo el influjo del alcohol, el hermano de entonces 19 años lo golpeó y le rompió el labio, lo que motivó que la madre lo enviara al hermano a la cárcel por 2 días. Cuando peleaban con sus hermanos, les malcontestaba e insultaba. Sus palabras subieron de tono y mostraban mucho enojo. De ahí que se considerara una mala persona. Entre semana iba a la escuela, donde no tenía un buen rendimiento, ya que tenía además actividades en casa, y los fines de semana, sábados y domingos, iba a trabajar en un restaurante de Río Lagartos, de las 12 a las 20 horas. Le pagaban 115 pesos por día, esto es 14.37 pesos por hora, o si se prefiere 230 por fin de semana, de los cuales entregaba 200 pesos a su mamá para gastos de la casa, y él se quedaba el resto, que gastaba en refrescos y galletitas para compartir con sus hermanitos. De 13 años, con sus hermanitos de 13 años. Su cara se iluminó al recordar esos momentos de alegría con los pequeños. A sus 15 años pensaba que la vida no valía la pena. Esto lo señaló con profunda tristeza y desesperanza en su rostro. Debo señalar que no se trata de un caso aislado, ya que del análisis se desprenden varias situaciones que atrajeron nuestra atención. De los 8 jóvenes con los que se trabajó al final, con problemas de ideación suicida, 2 no contaban con la figura paterna. En 5 de los casos había consumo de bebidas embriagantes entre los familiares y en 1 también de estupefacientes. 6 de los jóvenes recibían agresiones en casa, 2 de ellos de tipo psicológico y 4 tanto físicas como psicológicas. Solo 2 casos no reportaban violencia en el hogar. 4 de los casos experimentaron un intento de suicidio de algún miembro de la familia. 1 de ellos sufrió el suicidio de su hermano, ahí, presencial. 3 jóvenes reportaron violencia psicológica escolar.
3 más reportaron agresiones físicas y psicológicas en la escuela. A 4 de los varones les propinaban violencia psicológica a partir de la sugerencia de conductas homosexuales, y en el caso de otro de los jóvenes y una de las chicas, la violencia psicológica era infligida a partir de la crítica de su apariencia física. Solo una joven y un muchacho no reportaron violencia escolar. Aun cuando la muestra es pequeña, saltan a la vista factores que revelan la debilidad o incluso ausencia de las figuras de autoridad en diferentes instituciones que deben estar a cargo del cuidado y formación de estos jóvenes, donde, según su testimonio, no hay control, y cuando lo hay se ejerce bajo coerción a partir de varios tipos de violencia. Entre estas se incluyen la familia, cuya misión principal es el cuidado y sustento de los hijos, el de las instituciones académicas encargadas de la educación, socialización e instrucción, las instituciones de seguridad social responsables de proporcionar bienes y servicios, así como las políticas obligadas a satisfacer necesidades administrativas de la sociedad. Al parecer, todas ellas, por desconocimiento u omisión, se han deslindado de parte o toda la responsabilidad. Los jóvenes quedan en una posición vulnerable dentro de su espacio social. Luego, entonces, si volvemos a la transparencia que tenemos ahí enfrente, vemos la situación de Isidoro. En el campo académico vemos que no tiene las mismas herramientas como el joven que está hasta arriba con las mejores notas, o aquel que va subiendo escalones, ¿no? Encumbrándose poco a poco, o aquel optimista que tiene todo a favor y va cantando a la escuela, o el otro muchacho que es muy bueno en los deportes y lo admiran todas las chicas, o los otros que saben muy bien tejer redes y pueden compartirse y moverse entre ellos, apoyarse entre ellos. Si vemos su campo laboral, bueno, vemos ahí Isidoro, ¿dónde está en el campo académico? Tiene muy pocas herramientas para poder escalar o alcanzar el nivel de los demás. Vemos en el campo laboral, bueno, pues hasta arriba están los meseros que están de planta, los más antiguos, el jefe de meseros, etcétera, y pues él solo va los fines de semana y tiene un salario inferior al de todos los demás, ¿no? Entonces también tiene una situación muy complicada, como podemos ver ahí en la ilustración. Entonces, bueno, pues ven la figura del lado izquierdo, ahí está Isidoro tratando de escalar, pero vemos que su capital económico, cultural, social, simbólico, pues no es suficiente como para que pueda ir más rápido, subir más que los demás, etcétera, ¿no? Entonces vemos este medio caótico, ¿no? La falta de cuidados parentales, porque son demasiados hijos, porque ya no está el padre, por una muerte o abandono del padre, la carencia de apoyo emocional y de un modelo efectivo de estrategias de manejo de situaciones, la escasez de capitales o la dificultad para obtener los capitales. Entonces, a veces me llama la atención que me dicen, ¿cómo ve usted el problema del suicidio? Pues es que no es un problema, el suicidio es como una suma de problemas. Y aquí estoy señalando solamente algunos. Podemos hacer una lluvia de ideas e incrementar los que aquí he puesto, ¿no? Por un lado está la pérdida por suicidio o antecedente de comportamiento suicida, los disturbios familiares, las decepciones amorosas, ¿no? Cuando tienen esa primera novia o novio y los cortan y sienten que ya nadie en el mundo los quiere, ya no van a tener su vida no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, son decepciones amorosas que duelen en el momento y mucho, ¿no? Enfermedades, tensión o muerte social, es importantísimo, ¿no? La muerte social cuando parece que no existen, están así, nadie los ve. El acoso o aislamiento, ¿no? Que esto sí vi mucho acoso, bueno, reportaron los jóvenes mucho acoso, soledad, alcoholismo, drogadicción, tiner, cualquier tipo de estupefaciente, experiencias traumáticas no resueltas, ¿no? Jóvenes que fueron violados en la niñez y que no se pudieron atrever a decírselo a nadie, ¿no? Y de repente llega uno y sin que uno pregunte más, ellos le cuentan a uno todo.
¿no? Entonces, esa gran necesidad de compartir, de encontrar a alguien con quien hablar y que le entienda y que le dé un hombro, ¿no? Para llorar, aunque sea. La depresión, ansiedad, desesperanza, trastornos psiquiátricos, etcétera. Aquí, además de ilustrar toda esta serie de problemas, quiero hacer un alto, a lo mejor lo repito más adelante, que también he notado que a veces, antes acá se manejaba todo, era intento de suicidio al psiquiátrico. Y rápidamente les daban pastillas y ya no lo ha intentado, ¿no? Pues tampoco lleva ya una vida normal, ¿no? Porque no necesitaba pastillas y ahora está empastillado todo el tiempo, ¿no? Sí hay casos psiquiátricos, pero no todos los intentos de suicidio son por enfermedades mentales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que es un problema de salud pública, pero ya por ahí alguien le puso un problema de salud mental pública. No, mental no lo dice. Dice problema de salud pública, porque puede ser muchísimas razones, no nada más mentales, ¿no? O sea, si hay un intento de suicidio, pues hay que trabajarlo con un psicólogo, un trabajador social, y si es necesario, pues también con un psiquiatra, ¿no? Ahora bien, tenemos las estrategias nacionales para la prevención del suicidio. El suicidio es prevenible. Y bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? A veces los vemos, pero parece que no los vemos. Escuchamos cosas y como que no les damos la importancia de vida, ¿no? Entonces, esta sensación de desesperanza o de ser una carga. No, es que ya siento que a mis papás no les importo, solo soy una carga y, ay, no, estás bien, estás bien. Y ya no hacemos más caso, ¿no? Pero a lo mejor para esta persona sí es un verdadero pesar. El intento de suicidio, ¿no? Una de las jóvenes en esta misma investigación me platicó, sin que yo le preguntara más allá, cómo intentó suicidarse. Y colgué mi cable en la cocina y me aventé. Y se rompió el cable, me caí, estaba toda llena de moretones, me puse a llorar y luego dije, ni modo, no funcionó. Me preparo y me voy a la escuela. Y llegó con su marca. Solamente su mejor amiga, aquella mejor amiga que platica todos los días con ella, le dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa marca acá? Nadie más se dio cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que quizá en esta escuela, por ejemplo, hablando con la trabajadora social, nos decía, nosotros tenemos la mejor intención, pero nos toca venir una vez al mes por escuela. Ni siquiera alcanzamos a conocer a todos los muchachos. ¿Cómo vamos a adentrarnos a platicar con cada uno de ellos, no? Bueno, esta es una situación. Luego, hablar sobre el deseo de morir, incremento en el uso de sustancias, comentar que no hay propósito o razón para vivir. No, la vida no vale nada, no tiene ningún sentido. ¿Para qué me esfuerzo? No tiene caso. Aislamiento de amigos y familia, enojo, irritabilidad o rabia, inestabilidad, cambios dramáticos en el estado de ánimo, ¿no? El joven que de repente ya no tiene apetito, va y se retira a acostarse a su cama y está ahí todo el día sin hacer nada, ¿no? Y nadie se acerca a preguntarle qué te pasa, ven a comer, a ver, platícame, ¿no? Por otro lado, tenemos que atacar los factores de riesgo. Sí, por un lado, y he puesto en azul, porque no lo estoy haciendo menos, pero tampoco creo que se vayan con la impresión de que es el factor. No, podría ser uno de los factores, ¿no? Una de las causas. Problemas relacionados con la salud mental, que puede incluirse la depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos. Pero por otro lado, entre los factores que se deben atacar está sentimiento de inferioridad o aislamiento, los trastornos alimenticios, ¿no? ¿Por qué están adelgazando de repente las niñas, ¿no? Y no comen nada y está medio bulímica, anoréxica, ¿qué pasa? ¿No? Alteraciones del sueño y el estado de ánimo, la pérdida por suicidio, acaba de sufrir el suicidio de su hermano o de su primo, pues está vulnerable, hay que atender a toda la familia. Esta desesperanza que llegan a sentir, sentimientos de culpabilidad, pensar en la muerte,
ahorita que digo sentimientos de culpabilidad, otra de las chicas que lo había intentado en varias ocasiones, decía, es que yo me siento muy mal, pero ¿por qué? Es que desde que soy chica, mi mamá me dice que mi papá se fue por mi culpa, se embarazó y yo soy la responsable. Entonces la chica pues ya había intentado suicidarse en varias ocasiones, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Que no se ha atendido, el sentimiento de culpabilidad, pensar en la muerte, antecedentes de comportamiento suicida, experiencias traumáticas no resueltas como este tipo de violaciones, abusos y demás, ¿no? Consumir sustancias psicoactivas, bajo nivel socioeconómico, la pérdida de empleo, tensión social o familiar, ser víctima de acoso o discriminación, fracaso escolar o acceso a medios letales. Tenemos por otro lado los factores protectores, pero antes de estos factores protectores también otra parte que es muy notoria es cuando de repente llega alguien y de buenas a primeras, te encargo mucho a mi mamá, por favor, cuando yo no esté, ¿no? Y te encargo a mi abuelita, y mira, te regalo esta pulsera que te encantaba, te la dejo. ¿No? Entonces es como empezar a deshacerse y empezar a despedirse de la gente a la que aprecia, ¿no? Es otro indicio que debemos de tener así como una alarma, ¿no? Una alerta. Incidir en los factores protectores, bueno, fomentar las relaciones familiares y de amistad cercanas, positivas, de apoyo. ¿Cuántas veces estamos a la hora de la comida o de la merienda y pues cada quien por su lado con el celular, ¿no? Teclee, teclee, teclee y no ven al de enfrente? Es más, ¿cuántas veces hemos ido a algún restaurante y vemos a todos los de la mesa, cada quien con su celular? Y digo, pues ¿para qué se reúnen? Mejor cada quien en su casa se sirve algo y le escribe al que está enfrente y al de al lado y al del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pasa eso, no? Habilidad en la resolución de conflictos. No se nos ha enseñado cómo gestionar. Bueno, primero, ni siquiera se nos ha enseñado a identificar nuestras emociones. ¿Cuántas veces llegan con alguien y cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Cómo que no sabes? Es que estoy raro, pero raro ¿cómo? No sé. Ni siquiera sabemos identificar nuestras emociones, menos aún gestionarlas. Entonces, me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de dar a un grupo de jóvenes europeos y me decía uno de los Países Bajos, dice, ¿qué aquí no tienen? Dice, nosotros teníamos como una materia así curricular en la secundaria y en la prepa, lo que decía inteligencia emocional. Y hablábamos de las emociones. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? A ver, ¿por qué? Vamos a ver cuál es la causa, cómo lo vamos a solucionar. Y ya todo el mundo tenía mucha confianza para hablar de las emociones, podíamos identificarlas y podíamos gestionarlas. Acá solo he escuchado de una escuela, un jardín de niños, privado, donde llegan y les preguntan a los niños, ¿cómo estás hoy? A ver, cuéntame por qué estás feliz, por qué estás triste, por qué estás así. Pero no he sabido de otra escuela y creo que es fundamental esto, hablar de las emociones, ¿no? Para saber identificarlas y gestionarlas principalmente. Otra cuestión, la adopción de valores culturales y tradicionales, el sentido de pertenencia, reconocimiento, apego, ¿no? A no hacer que nosotros mismos, a lo mejor por seguir en esta carrera loca, hacemos a los demás invisibles, ¿no? ¿Se acuerdan que dije hace un momento, ¿no? La muerte social, o sea, nadie le hace caso, ¿no? Entonces, por allá. Entonces, este sentido de pertenencia, el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas, importantísimo, ¿no? El simple hecho de, no sé, jugar fútbol, jugar voleibol, hacer aeróbics, hacer yoga, alguna manualidad, ¿no? Y están platicando, ¿no? Esto es muy importante para la integración. Enfocarse en las fortalezas más que en las debilidades, ¿no? Ay, es que estoy bien gorda, pero estás bien guapa y eres bien inteligente y eres esto y eres aquello y no, cosas que a veces no vemos porque nos enfocamos en lo malo. Quizás sí nos han enseñado, ¿no? Pero hay que cambiar cambiar el canal. Promover una vida con significado. Las prácticas espirituales a veces, en ocasiones, ayudan también. Y la autoconfianza, otra parte que nos hace muchísima falta, ¿no? Que debería de enseñarse también desde la escuela. Ahora bien,
Mitos. ¡Ay! El comportamiento suicida. Mitos, lo que se escucha con mucha frecuencia y que en realidad no es verdad. Pero lo vamos a mencionar porque es muy importante. Los comportamientos suicidas son fáciles de explicar. No. El suicidio nunca es resultado de un único factor o evento. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando llegaban los reporteros bien amables y nos decían, se suicidó porque discutió con el padre. No, ese fue el detonador. Fue la suma de varios factores, de varios problemas, y ese que podemos ver que fue el último, fue la gota que derramó el vaso, fue el detonador, pero no fue la causa. Hay una serie de factores que no se han atendido. Entonces es importante atender esos factores para que en el momento que llegue una gota más no pasa nada, porque tiene los otros factores atendidos, ¿no? Entonces, no es fácil señalar, apuntar, se suicidó por esto. No es fácil. Quien desea matarse no lo expresa, actúa, o quien habla de suicidio no tiene la intención de hacerlo. Híjole, 9 de cada 10 personas con ideación suicida manifiesta sus intenciones a través de gestos, palabras o cambios de conducta. Una compañera hace unos años me decía, qué pena que nunca le hice caso, me llamó por teléfono después de años y me dijo, estoy triste, me siento mal. Dice, yo estaba ocupada y le dije, luego te llamo, y se me olvidó llamarle, se aventó al metro. Y dije, horror. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede, no? Que en esta carrera diaria no nos damos un tiempo para escuchar al que está sufriendo muy cerquita de nosotros. El suicida está decidido a morir, tampoco es verdad. Las personas suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. No desean continuar con un intenso dolor emocional que no saben manejar, que no pueden manejar en este momento, que no tienen las herramientas adecuadas o a una persona cerca que lo escuche y le ayude. Quien realmente desea quitarse la vida no se anda por las ramas y usa métodos contundentes. Es difícil determinar la intencionalidad del acto. Por esto se debe acudir a un profesional que puede valorar cada uno de los casos. Todos los casos son diferentes. Por otro lado, quienes se suicidan o lo intentan padecen trastornos mentales. No, ¿se acuerdan que hace rato les dije, no? Es un problema de salud pública, no un problema de salud mental pública, no. Un problema de salud pública. El comportamiento suicida indica una infelicidad muy profunda, no necesariamente un trastorno mental. No todas las personas con comportamiento suicida tienen trastornos mentales, ni todos aquellos que lo sufren van a optar por quitarse la vida. Recuerdo que en alguna ocasión me decían, ¿verdad que porque toman mucho alcohol se suicidan? Le digo, no, yo nunca voy a decir eso, nunca. Porque puede ser que alguien que nunca ha tomado alcohol ese día toma alcohol y se suicida. Y hay alguien que toda su vida ha tomado alcohol y nunca se va a intentar nada, ¿no? Entonces, no hay una relación directa de esto y se da que no necesariamente. Muchas personas solo pretenden chantajear al revelar sus intenciones suicidas. Por lo regular han buscado formas de adaptarse a su entorno, pero atraviesan momentos de crisis cuando sienten que fallaron. Entonces, pues empiezan a hacerse cortes o algún tipo de situación para llamar la atención de, oye, por favor, escúchame, tengo necesidad de que alguien me oiga, ¿no? Cuando interviene una persona sin preparación médica o psicológica, solo agrava la situación. En realidad no, cualquier persona puede ayudar. En la prevención del riesgo puede participar amigos, familiares, conocidos, alguien que tenga el tiempo para prestarle atención, para apoyarle, ayudarle en lo que pueda. Hablar sobre suicidio puede incitar a algunas personas a cometerlo. Esta es otra cosa terrible. Al contrario, hay que hablarlo, hay que platicar con la gente, porque debido a esta estigmatización generalizada del suicidio, la mayoría de las personas con ideación no saben con quién hablar. Dialogar sobre el tema puede reducir el riesgo y motivar al individuo a buscar alternativas.
Luego, entonces, ¿qué nos faltaría aquí? ¿Qué hacer? Bueno, trabajar estrechamente con las autoridades de salud en la presentación de los hechos, proporcionar información sobre centros de prevención del suicidio, líneas telefónicas de ayuda en caso de crisis, profesionales de la salud y del bienestar social y grupos de apoyo. Publicitar indicadores de riesgo y señales de alerta, informar sobre maneras de hacer frente a los estresantes de la vida o el pensamiento suicida y sobre formas de obtener ayuda. Y también utilizar bien los términos para evitar el estigma. No es lo mismo decir cometió suicidio que decir murió por suicidio. Cuando nosotros decimos cometió suicidio, ya tiene la carga connotativa negativa. Y a partir de ahí seguimos generando la estigmatización, que en nada ayuda. Y por último, mi última transparencia, donde vienen pues las fuentes confiables, ¿no? Al hablar de suicidio y de las cifras, hay que referirse a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, Instituto Nacional de Epidemiología, al Instituto Nacional de Salud Pública, Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y al Programa Integral para la Atención del Suicidio. Recuerdo que hace unos años, cuando trabajaba yo por primera vez con esto, me comentaban que en ese entonces lo hacía la Procuraduría General de Yucatán, ahora es la Fiscalía, porque muy al principio lo hacía el registro civil. Entonces encontraban a alguien ahorcado y decían, murió por suicidio. Y de repente ya cuando hacían la investigación de rigor se daban cuenta que no, que el sujeto había fallecido horas antes de una golpiza importante y luego lo habían ido a colgar para que pareciera que había muerto por suicidio. Entonces, a partir de ahí empezaron a haber varios casos y dijeron de ahora en adelante lo va a manejar la Procuraduría, ahora la Fiscalía, y ellos nos dan las cifras hasta que ya terminaron la investigación de rigor para evitar estas cifras que de cualquier forma a veces hay diferencias por uno o dos números, pero bueno, lo más cercanas posible, ¿no? Algunas líneas de apoyo que están en el centro, que son a nivel de la República, y del lado derecho tenemos las de Yucatán, que nos presentaron el MinMind, que se puede, es una descarga gratuita que pueden bajar desde su teléfono, es del gobierno del estado de Yucatán y a partir de una encuesta, una entrevista, van guiando a las personas hacia la ayuda que requieren. Entonces, bueno, con esto finalizo y pues muchas gracias por su atención, gracias por haber venido, gracias a los que nos escucharon del otro lado de la pantalla y pues ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Virginia Carrillo, que muy amablemente vino aquí a escuchar y hacer comentarios con referencia a la charla. Muchas gracias, doctora Laura Hernández. Muchas gracias a ti por la invitación, por la confianza para presentar tu exposición y también al doctor Rodrigo Llanes, que es cocoordinador de este seminario permanente del sepsis de la UNAM. Gracias, Laura, por la exposición de información tan amplia, de esta manera también sintetizada, que va desde los datos estadísticos hasta el lenguaje sobre el suicidio y los recursos que existen en nuestro país para hacerle frente al fenómeno. Yo creo que es importante que hayas partido de los datos estadísticos, de las cifras, de la información dura que nos muestra cómo nuestra entidad Yucatán está siempre, bueno, ya nos dijiste, 2010 ocupó el primer lugar, 2020 me parece también lo has dicho. Ajá. En los últimos 10 años Yucatán ha sido una entidad que ha encabezado desafortunadamente el fenómeno del suicidio en el país. Y ello debe mover a la reflexión y sobre todo a la acción respecto de la atención del suicidio en la entidad, de revisar, por supuesto, la información que se genera
en el ámbito investigativo, como es la tuya, ¿sí? Que recorre, bueno, desde el estadístico, como he dicho, hasta, bueno, los datos desagregados por género, que también son importantes, como has mostrado el incremento del suicidio en las mujeres, que a mí me parece un fenómeno que no puede pasarse por alto, ¿no? Hasta la búsqueda de estos problemas que confluyen en el fenómeno. Porque como bien dices, no es un problema, sino es un conjunto de problemas que se intersectan y que dan como resultado la muerte por suicidio. Entonces, tendría que haber primero, de parte de quienes se interesan en diferentes ámbitos para entender el fenómeno y sobre todo para atenderlo, acudir a la información que tiene fundamento, a la información que analiza, ¿sí?, con recursos científicos este fenómeno para, a partir de ello, poder proponer las vías, los programas, los planes de intervención para prevenirlo, ¿no? Porque en el caso del suicidio, la prevención es medular. Bueno, estas cifras que muestran cómo ha aumentado también conforme al aumento de la población, y Yucatán como entidad es una región en la que el cambio a partir del movimiento demográfico está siendo muy importante, ¿no? La migración hacia Yucatán está cambiando la configuración social, no solamente de la capital, que es Mérida, sino de los municipios que integran nuestra entidad. Ya hablaste del caso Tizimín, que creo es una zona particularmente importante para Yucatán. Está también vinculada, bueno, de alguna manera con Quintana Roo, con la migración hacia afuera del país, que son fenómenos que hay que tomar en cuenta cuando se piensa en el mapa de lo social, de lo que ocurre a nivel social y que provoca que suceda, ¿no? Que haya suicidio. Esta información sobre los grupos sectarios, cómo hay una diferencia de edad por género, ¿no? Como en el caso de las mujeres está más centrado entre como dices, los 20 y los 29 años de edad, en esta década de edad, y en los varones es un poco más extendida, hacia los 34, 35 años. ¿Cuáles son las diferencias, ¿no?, de lo que viven las mujeres y los hombres con relación al riesgo del suicidio? Después hiciste una muy interesante referencia a la teoría de los campos de Bourdieu, como, bueno, mirando esta argumentación de Bourdieu para entender lo social, podemos también encontrar claves sobre lo que ocurre y sobre todo sobre lo que puede ser un camino de solución. Yo ahí veo, bueno, aparte de los hábitos que, como he dicho, por el cambio demográfico también implican modificaciones que tal vez están ocurriendo de manera acelerada, porque Yucatán no es la misma entidad que hace 10 años, ¿no? Y un indicador puede ser este fenómeno. Sí. Creo que hay una base, yo lo identificaría como un triángulo de instancias que se relacionan estrechamente con la atención a la prevención del suicidio, que son, primero, las instituciones de salud y las instituciones educativas. Ya ponías tú el ejemplo de cómo en el ámbito educativo hay, bueno, en el caso de Tizimín me parece fue el ejemplo, trabajadoras sociales que acuden a las escuelas para atender la salud emocional, los problemas que atraviesa la juventud, la infancia en la edad escolar, y que resulta insuficiente para la atención de las necesidades, ¿no? Sí. Entonces están implicadas las instituciones educativas y las instituciones de salud, que como sociedad tendríamos que pedirle y exigir a estas instituciones en las instancias de gobierno, a los 3 niveles, municipal, estatal y federal,
para poder atender de manera efectiva el fenómeno del suicidio. ¿Qué pasa en las secretarías de salud? ¿Qué ocurre en las escuelas, en la educación pública con respecto a la atención del problema? La atención sobre todo de las y los jóvenes que están en esta edad de riesgo, que eso alcance incluso al nivel universitario. Ahí, como Universidad de la Nación, tenemos una importante responsabilidad. Bueno, ese es uno de los vértices del triángulo, instituciones de salud y educación. Otro es la comunidad. Más que la familia, que ahí creo que podría ser discutible, ¿no? Porque hay una tendencia que también se impulsa a través de la opinión pública de creer que las familias, todas por el hecho de serlo, son instancias donde hay armonía, donde hay recursos emocionales y personales para proporcionar la contención emocional sobre todo que necesitan las personas que están en riesgo de suicidio. Y muchas veces ocurre lo contrario. Son lugares donde las personas están sometidas a diferentes violencias y que no constituyen para nada el sitio seguro que se espera socialmente que sean. Entonces, creo que la responsabilidad tendría que ampliarse a la idea o el concepto de comunidad. Ponías el ejemplo de esta persona que recibe la llamada y le dice, no tengo tiempo de escucharte. Bueno, independientemente del vínculo, si es familiar, si es amistoso, si es laboral, creo que como comunidad tendríamos que fomentar las estructuras de apoyo, contención emocional cuando alguien transita por problemas que ponen en riesgo su vida a partir de la ideación suicida o los intentos de suicidio. Y otro vértice importante de este triángulo son los medios de comunicación masiva o los medios de comunicación postmasiva, habría que decir, porque la interacción, ¿no?, de la opinión pública se interviene desde los medios de comunicación tradicionales, pero también de toda la comunicación de carácter intermedio que circula a través de las redes sociodigitales. Entonces, allá hay un fenómeno que también tiene que mirarse en relación con el suicidio, con los problemas del suicidio, porque, bueno, pienso a partir de lo que tú decías en un ejemplo, pues muy triste caso de una chica que recientemente murió por suicidio, que fue víctima de violencia digital, fue exhibida por una situación en la que se vio involucrada y a partir de ello recibió violencia, pues violencia verbal, violencia lesbofóbica y ello derivó en su suicidio, ¿no? Quienes conozcan el caso, bueno, sabrán, no digo más para no revictimizar. ¿Qué más? Bueno, también el tratamiento, en la jornada sobre el suicidio que se realizó en el CEPSI, se trató sobre todo en la mesa en la que participaron compañeros de los medios de comunicación, el tratamiento que en los medios se da el suicidio. Yo creo que habría que tener desde la sociedad una postura mucho más activa respecto a lo que le demandamos a los medios de comunicación, porque la muerte por violencia o la muerte por suicidio es en los medios de comunicación espectáculo. Y en la medida en que se siga tratando como espectáculo la muerte accidental, la muerte por violencia, la muerte por suicidio, en lugar de colaborar para combatir el problema o los problemas del suicidio, estamos fomentando que sigan ocurriendo. Entonces, habría que tener instancias, es necesario, observatorios de la información en los medios, por ejemplo, que exigieran que los medios se ajusten a la responsabilidad social mínima, ¿no?, que se espera de ellos para el tratamiento de estos casos y romper este binomio de muerte y espectáculo, ¿no? Que sabemos eso, claro, los medios desde su posición, que la mayoría son empresas o negocios, van a decir que el espectáculo de la muerte monetiza. El espectáculo de la muerte hace
que se vendan periódicos, Sí. ¿no? Que se vendan portales de comunicación y pues no quieren pelearse con el dinero que perciben a partir de ello, pero tendría que haber una postura social muy fuerte respecto de esta violencia que distribuyen y que fomentan. ¿Qué más, querida Laura Hernández? Pensaba igual, bueno, hablando de violencia, ¿qué tipos de violencias intersectan con el fenómeno del suicidio? Bueno, hay un papel muy importante de la violencia estructural, ¿no? El chico que es empleado y que percibe un sueldo miserable, que tiene la alta responsabilidad de alimentar a sus hermanos y hermanas, es víctima de violencia estructural, ¿no? Y está la violencia psicológica, y está la violencia machista que se traduce en homofobia, en lesbofobia, que es violencia feminicida también en muchos niveles, ¿no? Psicológica, verbal, directa también, que orilla muchas veces a las personas a buscar, pues, eliminarse para dejar de sufrir por esta violencia. Y recordaba a propósito de ello, porque creo que el campo del arte tiene también ahí, puede tener un papel muy importante, y hay honrosos ejemplos de ello. Sí. Pienso en Murmurante Teatro, sí, y su propuesta escénica que se llamó Manual de Cacería. Claro, Murmurante ha derivado otros productos artísticos, sí, de ello, como un documental que aborda el tema del suicidio. Manual de Cacería, por supuesto, Juan de Dios Rad y Ariadna Medina nos podrían comentar mucho, sí, mejor esto que estoy refiriendo. Trata de la violencia hacia adentro que caracteriza a Yucatán. Sí. Si bien Yucatán es una entidad que no vive la violencia que tienen otras entidades del país, esa violencia en el espacio público, esa violencia que se deriva de el crimen organizado. En Yucatán es muy importante como fenómeno alarmante la violencia que hay hacia el interior de las familias, de las casas, el interior, ¿no? de las personas. Y Manual de Cacería habla de ello, ¿no? Cómo la violencia se dirige, ¿sí?, a una misma, a uno mismo, y se comparte en el entorno de la vivienda, en el entorno de la familia. Eso, bueno, ya decías tú, la muerte social, pensaba en este caso que les acabo de decir, ¿no? Cuando a alguien se le aniquila en la comunicación pública, muy probablemente se le está colocando en un lugar de riesgo de suicidio. Y bueno, la prevención en relación con la salud emocional creo es muy importante, porque muchas veces ocurre que no sabemos hablar de las emociones, lo que tú decías, no las sabemos nombrar, no sabemos reconocer, ¿no?, qué es lo que estamos sintiendo respecto a una situación, respecto a un suceso por el que atravesamos. Entonces, fomentar este conocimiento de las emociones, esta procuración de salud emocional también es importante en relación con este triángulo que les decía, base para la atención del fenómeno del suicidio, ¿no? Entonces, sí, salud mental. Están relacionados muchos casos, con la salud mental, pero también es un asunto muy importante en el campo de la salud emocional, ¿no? Entonces, poder fomentar, por eso decía la comunidad, redes de contención que ayuden, ¿no?, que colaboren o que den alguna herramienta, algún recurso para mantener la salud emocional y para reconocer qué es lo que ocurre cuando atravesamos una situación difícil, una situación de remolino, como la imagen que nos ponías del mar. Sí. Y poder encontrar un camino alternativo a lo que decía el doctor Arsenio Rosado en la jornada que hubo en el CEPSIS hace unos días, esta visión de túnel, sí, donde solo vemos un camino que no es el que nos mantiene
en el terreno de la vida. Sí. Entonces, creo que eso es particularmente importante y también poder dotar, sobre todo a las y los jóvenes, de las herramientas o la información que les permita pedir auxilio. Sí. La pedida de auxilio es, creo que, muy importante y que, como bien decías, quienes reciban esa pedida de auxilio, a lo mejor no son profesionales de la salud mental, ni profesionales de la salud emocional, ni de la psicología, pero pueden prestar la atención de escucha hacia esa persona que está atravesando pues un remolino emocional que lo tiene o la tiene en el riesgo del suicidio. Eso en lo general quería comentarte, Laura. Creo que es un tema del que hay que seguir hablando, es un tema que hay que seguir abordando en el ámbito académico y en el ámbito educativo que nos corresponde como universidad. Y no sé si sea momento para dar voz a las personas que están aquí presentes y también en línea. Sí, antes de eso, bueno, ya después de escucharte, recuerdo dos situaciones importantes que vale la pena rescatar aquí en esto de la cuestión de la violencia estructural, ¿no? Aquel caso de una familia donde dos integrantes de la familia ya se habían muerto por suicidio y uno que lo intentó, ¿no? Entonces quería salir de ese medio, pusieron un supermercado y quiso ir a trabajar y no podía trabajar porque no tenía secundaria. Y no podía estudiar secundaria porque no tenían dinero para mandarlo ni a un lado o al otro donde había secundaria. Entonces, desde ahí ya estaba él, estaba coartado, ¿no? No podía ir para otro de las lado. Oportunidades. Sí, de las oportunidades. Y otra cosa muy importante, hablando de emociones, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando con una joven de Quintana Roo que está haciendo su tesis sobre las emociones, bueno, el suicidio en los hombres, en los varones. Y está analizando esta parte, ¿no? De cómo han sido educados. Los varones no lloran, los varones son los responsables de la casa, tienen que ser los proveedores, tienen que ser fuertes, tienen que ser, y tienen un montón de cosas y de repente, ¿quién les ayuda con tamaña carga, no? A veces se habla nada más de la vulnerabilidad de género y luego es que las mujeres sí, pero también los hombres tienen muchísima carga que llevan a cuestas y que nunca nos detenemos a pensar, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa? ¿Qué llevan? ¿Por qué? Porque los mandatos de género, exacto, de género tradicionales, ¿no? Sí. El hombre como guerrero, el hombre Sí. como figura que se identifica con la fuerza y que eso hace vulnerables a muchas personas. Sí. Que no se pueden corresponder con ese modelo, ¿no? Ese modelo de masculinidad. Sí. Y bueno, los estigmas, ¿no? Pero sí, ya lo abordaste, creo que sería en sí mismo todo un tema a discutir, a reflexionar, a analizar. Pero bueno, no sé si alguien quienes están hoy en la sala quisieran hacer un comentario. Sí, compañero. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra, por los comentarios. Yo tengo unas preguntas. Lo que podría yo considerar mi generación, yo soy del 2004, millennial y un poquito igual a los más jóvenes, tendemos, especialmente en redes sociales y ya se trascoló igual a la interacción personal, a romper este tabú del suicidio y tomarlo como una parte muy inherente del humor y de los chistes y del trato que digamos, gracias a la vida ya no vale nada, y que hay un poco de ojalá, porque ya se vuelve un poquito más frontal el tomar esos temas. Saber si usted lo pudo percibir en alguna de las interacciones que ha tenido con los jóvenes que usted ha podido estar todo, impacto podría tener esto o consecuencias verdaderamente serias para lo que nosotros podemos decir de casi Te contesto una por una, ¿sí? Sí lo logré identificar. Sin embargo, aquí tenemos dos cuestiones, bueno, varias cuestiones importantes. Una, la edad. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? No es lo mismo el emisor que el receptor. Y las edades tienen mucho que ver, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, nosotros jugamos y ya lo abordamos y no tiene nada que ver.
pero ¿cómo sabes si alguien de tu generación inclusive no está jugando y sí lo dice un poco en serio o sí lo está tomando un poco en serio? Y entre los más jóvenes todavía es más difícil que estén jugando, como que sí lo están tomando como algo real. Sí, por eso tantos retos y tantas cosas, sí, con afán de hacer algo, ¿no? Entonces sí es muy distinto la edad, sí, sí, sí. Ahorita que menciono justamente esto de las limitaciones culturales que tiene la gente, a mí me tocó, bueno, he tenido la oportunidad de hacer mediaciones pro bono y en un centro de mediación. Nosotros íbamos a Chavecal y también íbamos a Santa Cruz. Y venían muchos divorcios, porque un divorcio mediante mediación es muchísimo más rápido, de carácter y todo. Y había no quiero decir todos, pero la gran mayoría eran temas de mujeres que ya se habían matado, sus esposos que desafortunadamente era alcohólico, en la mayoría de los casos era gente que se dedicaba a la albañilería. Me tocó ver 3 veces que el hombre, justamente se condicionan de las limitaciones y de cómo fueron formados, de que se rompían en la mediación porque como que se daban cuenta que estaban fallando con los esposos y en ese momento se daban cuenta de que le estaban haciendo daño a la persona que estaba enfrente, se daban cuenta que no tenían las capacidades para poder expresar y expresar amor, expresar sentimientos a sus esposas, a sus familias, a sus hijos y todo eso. Y me hacía pensar esto de que si bien las esposas son víctimas, también ellos son víctimas del entorno que los crecieron, y me quedaba pensando también si son personas que están en entornos con limitaciones en cuanto a la formación y las personas que nos ayudan a formarse, y también esta idea de que, bueno, nosotros nos enseñaron en mediación que era peligroso hablar sobre traumas, porque si no tienes las habilidades para gestionarlos, puedes hacer más grandes las cosas. Entonces, me quedaba de que sí, bueno, vamos a identificar. ¿Qué tal si yo sería responsable incluso que yo intentara brindar mi ayuda, pensando en esta persona que está en una comisaría rodeada de gente que tal vez tampoco tiene sus herramientas, o sea, pues no tiene puentes para poder, pues para poder ser escuchado, ¿no? Ser escuchado por eficacia. Eso me quedaba la duda de cómo llegar a esas personas, o sea, de tan duro y tan arraigado es el problema del Estado, de cómo lo solucionamos si no hay forma de llegar. O sea, yo te puedo decir, mira, si tienes toda esta lista de que probablemente puedas tener, pero ¿cómo me va a llegar la ayuda de fuera si no hay quien sepa ayudar? Y una última más es, ¿hay alguna relación entre el calor y los niveles de suicidio o los motivos de suicidio en la entidad? Sí, también, porque incluso se hicieron estudios en lugares muy fríos para ver si era también un factor y bueno, es algo más. Sí, pero no es el factor. Ajá. Sí, y de lo otro, pues sí tienes razón que haya alguien que les pueda ayudar. Sin embargo, hay grupos, hay incluso creo que un video que hicieron de grupos de varones en Argentina, justamente, hombres ya como de 40, 50 años que sienten que han fallado en su casa por alcoholismo o por droga o porque no tienen trabajo o algo y se reúnen y entonces caen en cuenta de que sí, es que estamos haciendo mal, ¿no? Y se reúnen entre ellos como si fuera un club. Y creo que, digo, lo que no sabe uno sabe el otro y bueno, lo están haciendo bien. Claro, que me estás hablando de otras situaciones, ¿no? Donde a lo mejor todos han crecido igual con esa enseñanza, ¿no? De que trabajas, ya te mereces gastarte el dinero en alcohol, ¿no? Entonces, pues lo siguen haciendo, porque eso es lo que aprendieron y lo siguen repitiendo, ¿no? Sí, ahí se tendría que hacer algo. Sí, urgentemente. Pero tenemos este mismo factor que está bien en el triángulo, en uno de los picos del triángulo que dijo, ¿no? De las instituciones. Yo me acuerdo en uno de los lugares donde fui a trabajar y sí había un espacio de salud y siempre estaba cerrado y yo decía, ¿y cuándo vienen? Ah, vienen los lunes a tal hora. ¿Y si hay una emergencia? No, pues tiene que esperar al lunes. No, pues las emergencias no esperan, ¿no? Entonces es complicado, sí. Como que haría falta realmente invertirle un capital importante, ¿no? A lo que es la educación, lo que es la salud, La ¿no? atención psicológica. La atención psicológica a todos los niveles, el trabajo social en todas las escuelas. Una de nuestras chicas de trabajo social hace 2 generaciones tuvo oportunidad de ir a Colombia. Dice, doctora, es que
Nos llevaron a una fábrica y había trabajador social, y fuimos a un hospital y había trabajador social, y fuimos a otra empresa y había trabajador social. Seamos honestos, no les digo nada más, piensen ustedes en México dónde encontramos trabajadores sociales, ¿no? Así como que... Y tendría que haber alguien de planta, ¿no? En las escuelas, un psicólogo de planta. Entonces sí hay que invertirle bastante más a la educación, a la salud, y bueno, pues tendremos que empezar a tocar puertas, ¿no? Y fuerte para que nos escuchen y que se pueda hacer algo, porque sí, ya vamos en la 4ª jornada, si no me hubiera ido unos años ya sería la 7ª, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y yo regreso y digo, no, esto sigue subiendo. Entonces hay que tocar más fuerte, ¿no? Las puertas y empezar a bajar esos números. Bueno, una crítica a la administración pública, me parece que es un error el simplificar, porque tiene que ser igual que es un tema de educación, ¿no? Salud, depresión, educación, bullying, ¿no? Entonces, no compensan dos, pero tenemos que enseñar que hay una gran lista de otros factores, ¿no? Entonces, Sí. tal vez en la manera para poder generar acciones concretas para combatir esto, se simplifica además el problema del suicidio y no llega al alcance que debería. Sí, claro, lo que pasa es que creo que también nos falta bastante. Cuando dije esto, que había este acoso en las instituciones educativas, ¿no? Y dije, pues el bullying, ¿no? Entre los jóvenes, entre los jovencitos. Y dicen, yo conocí profesores que lo hacían y se lo hacían a los niños y yo, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos hacer muchos cambios. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a ambos, primero, interesante el tema, y tengo dos preguntas. La primera, no la primera, pero más como en la parte de estadística, un poco más rápida. Mencionaba, doctora, que en el 2020 fuimos en tercer lugar nacional, ¿no? Entiendo En tercer lugar, sí, de acuerdo a la tasa. Y que hasta ahorita en el 22, por los datos preliminares, probablemente hayamos estado en el primero. Sí. Entonces, en el 21 nada más saber cómo estuvimos, por una parte. Por otra parte, bueno, nada más entiendo que estos datos, entonces, por la parte de datos preliminares, me imagino que porque todavía la fiscalía está determinando que muchos casos fueron efectivamente estudios. Y entiendo que la estadística viene de ahí, el dato lo de los intentos, entonces es un dato que a lo mejor viene de la Secretaría de Salud de Yucatán, o tienen que tomar datos de institución para saber. Mira, en realidad, ¿te acuerdas que yo les mencionaba que había hecho la proyección de acuerdo al estudio que hicieron aquellos investigadores en el Hospital Agustín Orán, que de todos los que ingresaban por intento de suicidio, fallecía el 5.7%. Entonces, cada que veo la cifra de cada año, hago esta proyección y digo, wow, entonces fueron 4.315 intentos, ¿no? Una suma, una cifra muy, muy importante que tenemos que trabajar, ¿no? Esa proyección la hago yo a partir de esa investigación, porque ellos fueron y se sentaron así tal cual, 5 años ahí, a ver cuántos ingresos hubo y pues cuántos fallecieron, ¿no? Un dato, a lo mejor más certero, tener que buscar a PIMS, ISSSTE, Secretaría de Salud de Yucatán, Sí, sí. Sí. Bueno, la otra. Aunque debo decir que alguien me comentó alguna vez que llegan más al hospital Orán que al ISSSTE y al seguro. No sé por qué, a lo mejor porque es emergencia y llegan para allá. Mayormente. Sí. Y lo otro, justamente respecto al hospital Orán también atiende más a gente del interior del estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vinculando un poco con el tema de la pandemia y los efectos que han habido pues, en 21, 22, 2020, y también vinculando un poco con la administración pública, pues yo entiendo que todavía es a lo mejor estamos muy cercanos a la pandemia y todavía los efectos pues, todavía estamos viviendo, pero se me ocurre que quizá incluso en cómo las administraciones intervinieron en el tema de pandemia, en uno de los sectores
por el económico, que incide directamente en otros aspectos estructurales que mencionaba usted, que mencionaba la maestra. Pues sí, el Fondo de la Administración Pública atendió el tema de la pandemia, el proyecto de Yucatán de manera inmediata lo atendió mediante estímulos, dinero de manera directa, pero en otras cosas no tanto, tampoco el tema estructural, ¿no? Como el tema económico del trabajo y demás. Entonces, si es posible, si me parece que es posible luego vincular el tema de cómo la administración pública quizá intervino en temas de fondo, que luego implicó que pues, justamente para el año 2023, al 2022, los niños estaban todavía por laborales, sin trabajo, y con problemas económicos fuertes, ¿no? Eso lo hicieron las cosas. Entonces, sí, con el tiempo será posible vincular esos aspectos estructurales a, pues, sí, a todos los escenarios caóticos que pueden propiciar. Qué bueno que lo mencionas. Sí puede haber una relación. De hecho, hay un artículo por ahí que escribí que se llama COVID-19 y las otras pandemias del siglo XXI. Porque yo veía cómo, bueno, sabía además que muchas personas se reunían a ver la televisión a las 7 de la noche, Hugo López-Gatell, a ver qué nos dice, cómo va, cuál es la estadística, cómo tenemos que cuidarnos, protegernos, ya podemos salir o no, qué hacer, ¿no? Y entonces yo decía, bien por este señor y por toda la información que nos da, pero luego me puse a pensar, bueno, ¿y cuándo nos hemos reunido a partir de un televisor para que nos digan cómo prevenir el suicidio, cómo cuidarnos, cómo evitar la violencia intrafamiliar, cómo evitar las violaciones a los menores, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver en ese artículo que me pareció un bonito ejercicio interesante, porque no lo hice nada más aquí en México, sino que lo hice en lo que es América Latina. Entonces, encontré, hay ese libro que se publicó en la UNAM y que se llama COVID-19. Ok. Pandemia. Sí, si no, yo te lo paso. Ay, sí, no, los puedo pasar para toda la gente. ¿Está en línea? ¿Sabes si está en línea? No sé, pero a mí me lo trajeron aquí en la librería y encargué 2, me los trajeron. Tardaron, pero lo trajeron. Y está interesante porque habla de otras pandemias también, ¿no? Entonces, en ese artículo vas a encontrar cómo llegó a estar la cosa tan complicada que en algunos países había clave. Llegaba la señora a la farmacia y decía barbijo rojo. Eso quería decir que el de la farmacia tenía que llamar urgencia. Esta persona está sufriendo violencia intrafamiliar y venía alguien a auxiliarlos. En los camiones de recolectores de basura ponían letreros de si tiene una emergencia marque tal teléfono, ¿no? Entonces, sí se incrementaron mucho la violencia intrafamiliar, la violación a los menores, los golpes, todo eso. Y obviamente también el suicidio. O sea, sí tuvo algo que ver definitivamente, porque golpeó mucho, ¿no? No fue nada más la cuestión económica que le pegó a todo el mundo o a la mayoría de las personas, sino el hecho de estar encerrados, ¿no? Y de repente que sabes que un familiar está muy mal y no puedes salir porque te va a contagiar. Y si ya te contagió y que luego ya murió y ni siquiera lo pudiste ver, no te pudiste despedir. Algo tan importante, ¿no? Despedirte de tu ser querido y ni siquiera lo pudiste ver, nada más te entregaron ahí las cenizas, ¿no? Entonces eso es terrible, es algo que duele, ¿no? Y que está ahí, entonces sí, por supuesto que afectó en un porcentaje importante. Y yo tengo otra recomendación. Sí. En la revista Península del Sepsis apareció el año pasado en el volumen 17, número 2, el artículo que se llama Aproximaciones al suicidio en Yucatán, una mirada a la estadística descriptiva, que es de Enrique Rodríguez, Daniela Cervantes, Javier Aguilar y Úrsula Martín. Está en línea, por supuesto, este volumen 17, número 2. Pueden entrar al portal de Revistas UNAM y localizar el sitio donde está Península y ubicar esa edición, para conocer también cómo desde la estadística, por ahí hay que empezar con los datos duros, que también ofrece este artículo, este análisis que se hizo, algunas explicaciones del fenómeno, incluso
pues acercándose a la posibilidad de predecir quienes están en riesgo de suicidio. Entonces se lo recomiendo mucho a quienes les interese el tema. Está ahí disponible en la internet, en el portal, repito, de Revistas UNAM. Eso. Igual el otro pueden preguntar ahorita que salgan en la librería, a lo mejor sí trajeron más. Yo pedí los míos, pero a lo mejor trajeron de más. No son delgaditos, así muy fácil de leer. Y la verdad no es porque estén otros colegas, pero todos me parecieron muy interesantes. Sí. En breve tenemos un comentario de Soy Lina, que dice que gracias por todos los datos, que apareció una charla muy positiva. Ay, muchas gracias. Saludos, Y Lina. yo quería, Lina, muchas gracias. Un saludo. No sé si es la misma Lina que yo conozco, pero si es, un saludo. Creo que sí. Un abrazo fuerte. Sí. bueno, no está en Zoom, pero Sí, sí, por ahí está escuchando. sí. Yo quería abonar a esta conversación que siento que hay una expectativa muy grande de responsabilidad del Estado y evidentemente la hay y tiene que existir, Sí. pero también me parece importante que la expectativa también esté repartida en, como tú decías, Virginia, en la comunidad, en nosotros, en lo social, y me gustaría poner aquí o hablar del esfuerzo que hacen grupos como AA, NA, los anexos, el trabajo que hacen los padrinos por los cercanos, las madrinas, y las redes de apoyo que están construidas alrededor de eso son impresionantes. Sí. Y ahí hay una fuerza muy grande de contención que a veces también está ligada con pequeñas iglesias o pequeños espacios religiosos que se ayudan y que se... bueno, no sé, creo que como es un problema, son problemas multifactoriales, también habrá que ampliar la vista y dejar de estar esperando que el Estado no está pudiendo hacer. Sí. ¿No? Sí. Sí, tiene que ser, ¿no? A través de fomentar la existencia de esas redes, ¿no? Que se multipliquen y más personas desde el lugar que ocupen en el social, pues se animen a colaborar. Sí. Creo que es importante. De hecho, en la última mesa de la jornada estuvo, bueno, las asociaciones y demás, ¿no? Y una de las personas nos comentó, dice, a partir de la muerte de mi hija, yo me puse a estudiar, me puse a trabajar y dije, tengo que ayudar a otras personas. Y está, pero muy metida y muy preocupada y ayuda bastante, ¿no? Entonces, sí, aparte de la residencia, ¿no? Entonces, Como el duelo, ¿no? Puede el duelo transformarse en algo muy productivo Sí. y benéfico para los demás. es admirable quien se dispone a eso. Sí, sí, sí. Pues, sí, Victoria Márquez dice, en la escuela donde estudia mi hijo, tenemos trabajadora social y lejos de apoyarme, siempre se la pasa amenazando en que darán de baja a mi hijo y el director apenas se enteró ayer cómo es su persona. Pero muchas gracias por la información que me ha dado. Bueno, muchas gracias. Oye, Laura, Sí. yo te quería preguntar, ¿cómo puede el capital cultural, capital social, capital simbólico, con los acreedores que tienen gran capital simbólico, que tienen toda una serie de recursos? Y lo estábamos viendo hace unos días, compartimos una noticia sobre todo el mundo, sobre los países, digamos, industrializados, más progresistas, que les vino una pandemia increíble de cultura, por haber adoptado todos estos discursos que reivindican respeto de identidades, por decirlo de alguna manera. Ajá. ¿No? Ya están echando leyes para atrás, Sí. y hay muchas demandas, Sí. y hay muchos casos de tiempo, y luego vamos a seguir viendo con capitales culturales, económicos, sociales, como muy consolidados. Sí.
¿Pero qué hacen? Sí. ¿Qué? Perdón, yo no entendí. Una noticia que me Ajá. compartió, ¿no? No sé si tengas ahí por lo menos el título mientras yo explico un poco. Lo que pasa es que a veces es más o menos el caso parecido de lo que le mencionaba aquí al primer joven que preguntó. Depende quién reciba la información, porque a veces son modas y no están preparados, sí están consolidados los demás, ¿no? Sus capitales simbólicos y demás, pero resulta que los jóvenes no están preparados, no son lo suficientemente maduros y adoptan las otras cuestiones para, pues, estar de moda, seguir en el grupo, seguir en el campo, tener un buen nivel entre ese grupo, y después se dan cuenta que no era lo que lo que querían realmente, lo que necesitaban. ¿Tienes el título por ahí de la noticia? Sí, dice, leyes transpioneras en Europa dan marcha atrás de catastróficas consecuencias. ¿Leyes qué, perdón? Leyes transpioneras en Europa Transpioneras. Transpioneras. dan marcha atrás de catastróficas consecuencias. Varios países y toman medidas drásticas ante daños que prevalecen en los pacientes del mundo de las faldas históricas. Y que ver, de pronto, pues ya no es ofrecido como caballo. Y ahora esto está derivando hacia otro tipo de fenómenos. Y si lo hacen porque, digamos, tienen muchos capitales también para hacer este tipo de, sobre todo económicos, materiales. Aquí entramos en un levantamiento de mercado. Sí, pero hay otro campo donde se mueven que no tienen el mismo capital simbólico y quieren pertenecer y tener aquel capital simbólico. Se unen a ese grupo pensando que es el grupo y ya después se dan cuenta que no era lo que querían. Y entonces viene la cruel realidad, ¿no? O sea, no están lo suficientemente maduros. ¿Alguien más? Sí, Ale. Yo estaba pensando que hay un asunto de expectativa no cumplida, todo lo aspiracional que genera el sistema y la integridad estructural nos hace pensar que es lo que nos va a dar lo que nos falta en capital simbólico, en capital material, en capital económico, en todos los tipos de capitales. Y en realidad, pues a veces es algo que ni siquiera son esquemas de percepción que no existen, que no son reales, que son unas fantasías que se asumen como reales y se vuelven como modelos, ¿no? Se vuelven modelos, como modelos, sí. Que no tienen ningún tipo de... Sí, y bueno, no es nada más esta parte de la inmadurez. Hace un momento mencionaba yo lo de la autoestima, el enfocarse en las fortalezas y no en las debilidades o déficits, ¿no? Entonces eso es importante, tampoco nos lo han enseñado. Y pues viene esto aspiracional y pues yo quiero, ¿no? Claro. Porque entonces voy a estar como ellos. Hay que enmarcarlo también en la realidad actual, ¿no? De la racionalidad neoliberal, donde la medida del individuo es la mercancía. Entonces, creo que podría ser una clave para poder mirar el fenómeno con Desde otro punto de vista y encontrar explicaciones coherentes sobre ello. Creo. Ya no hay comentarios. ¿No? Bueno, si no hubiera más comentarios o reacciones a lo expuesto hoy, pues. Sí, pues les agradecemos muchísimo su presencia, a los que están aquí con nosotros acompañándonos, a los que están al otro lado de la pantalla, un abrazo para todos y como de costumbre les voy a invitar para nuestra siguiente sesión que sería el 31 de octubre, que vamos a retomar el tema del agua, un elemento tan importante que estamos contaminando, despreciando, no le estamos dando el valor que debemos de darle, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir creando conciencia en esta parte el 31 de octubre, como de costumbre martes.
¿Ok? Muchas gracias por su presencia. Muchas Gracias gracias. a ti, Laura. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ay, ¿de Muy qué? interesante.